para Nacional, hoy para Peñarol y también para Nacional, el discurso de son cosas de fútbol, las lesiones, cosas que pueden pasar, ya no aplica. ¿Vos viste cómo se fue Escobar también? Bueno, pero ayer lo de Escobar fue una jugada puntual, ¿no? Sí. Esa sí fue dentro de la mala suerte, dentro de todo el momento que está viviendo Escobar, de lo que pasó con la hinchada, la otra vuelta en Melo, el cabezazo, el corte, irse para la sociedad médica, esto de los estudios. Otra vez una lesión fortuita de juego, ¿no? A mí el equipo ayer, cuando veo el equipo, la verdad me sorprendió muchísimo el equipo. A mí me sorprendió. Angulo no pedía titularidad, porque no había demostrado en estos últimos tiempos de estar para ser titular. Lo entendí con Defensor Sporting porque entendí que iba a ser una rotación masiva. Ahora, para ser titular en un partido, o sea, ¿qué argumento tenía? Que el equipo que iba a enfrentar era colombiano y que Angulo es colombiano y que podía haber conocimiento. No entendí el ingreso de Angulo. Togni no venía siendo un fenómeno, pero venía teniendo rendimientos de óptimos para arriba. Claro. Había levantado. Creo que intentó arreglar algo que no estaba roto. Me parece que los tres volantes adelante del doble 5, más allá, me sorprendió la vuelta del Indio Fernández. A mí también. Hay que ver qué pasa con Remedi. Que venía de una lesión también. No informaron exactamente qué era, pero era una lesión. Era una lesión. Lo de Remedi hay que ver qué es lo que tiene, si tiene estos sucesos o no está pronto, o perdió calidad física con esto de que no tuvo partidos consecutivos, pero los tres volantes adelante del doble 5 estaban marcados porque no era que venían siendo unos fenómenos, pero habían cumplido, venían de ganarle a Defensor Sporting. ¿Para qué tocar y para qué arriesgar a Angulo nuevamente cuando venía de jugar 80 y pico minutos y venía de una lesión? Pero es mucho lo mismo. Ahora, que se busque como única excusa, entre comillas, el no poder armar un 11, no poder repetir la cantidad de lesiones, y eso te lo llevo si vos en una serie de... ¿Cuántos puntos tiene la serie? Ponele que hayas hecho el 50%, vos decís, mira, no pude clasificar, quedé en la puertita porque no pude repetir un 11, porque se me cayeron jugadores importantes en partidos determinantes. Hasta ahí te lo llevo. En una serie donde vos hiciste 3 puntos, donde ganaste 1 de local, donde no pudiste sumar de a 3 en tu estadio, donde cada vez que fuiste afuera no pudiste sumar, que sea la única excusa las lesiones, no, las lesiones te perjudican hasta cierto modo. Peñarol tiene un plantel amplio, no dieron a la talla muchísimos jugadores, los que se lesionaron y los que no se lesionaron, y los que se lesionaron cuando volvieron tampoco volvieron en forma, se los apuró, no respondieron. Me parece que hay mucha cosa. Es el momento para que Peñarol tome decisiones importantes. Creo que el principal protagonista en esto de tomar decisiones es Diego Aguirre. Hoy Diego Aguirre tiene que, o ayer, si pudo dormir, hoy con el correr de las horas, ver qué le queda, qué fuerza le quedan. Porque acuérdense, el principal caballito de batalla de Diego Aguirre al frente de Peñarol en este año y en los años anteriores era la competición internacional, era volver a poner a Peñarol en la palestra del fútbol sudamericano. Hoy el principal motivo, el principal motor de fuerza que tuvo Aguirre en estos años, no lo tiene. Entonces, ¿con qué fuerza va a rehacerse, a rearmarse para afrontar el segundo semestre? ¿Jugar solamente campeonato local? ¿Jugar Copa Uruguay? ¿Ganar el intermedio? Eso lo tendrá que decidir él. Vuelvo a decir lo mismo. No avala nada, Emiliano, no avala nada, ni quién sea el técnico, ni siendo Ferguson, Pep Guardiola, nada avala la actualidad de Peñarol para tener un discurso de banco. Yo entiendo los procesos y la verdad me enoja muchísimo que en el fútbol uruguayo en este último tiempo un técnico pierda 5 partidos y se ponga en tela de juicio su continuidad y de hecho que lo cambien. Me parece horrible también lo que ha hecho Nacional con un desfile de técnicos en la última temporada. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Acá es más allá de lo futbolístico. Es un proceso que no cumplió las expectativas la temporada 2025, que no ha cumplido las expectativas en lo que va de la temporada 2026, con el aliciente de actuaciones vergonzosas y papelonescas a nivel internacional. A nivel de la apertura, yo entiendo que hay muchísimos equipos que vinieron con un alto nivel futbolístico, más que nada los que venían de la segunda división, y que Nacional no estuvo a la altura, al igual que Peñarol. Pero bueno, por lo menos la actuación de Peñarol viene desde el año pasado ya. Y hay que ver el tema del ánimo, lo que vimos en la charla de rehidratación, lo que sabemos por información, lo que sabemos de la incomodidad de algunos futbolistas. Entonces yo creo que Peñarol está más allá de nombres, de dirigentes, de técnicos y de un montón de cosas. Sí, totalmente. Yo creo que el que quiere al club pide un cambio.
Sí, Pide un cambio. hoy creo que es voz populi de que el hincha de Peñarol está necesitando un cambio. Y aparte también por cuidar también. Un tema que no tocamos De arriba de la mesa. Sí. Sí, exactamente eso, el afuera. No sé si vas a ir por ese lado. El tema de... Pero el tema del nunca acabar de los incidentes en el campeón del siglo, Sí. ¿no? Porque el único que se perjudica es el propio club. Es el club. El club. Es el Hay club. que ver las sanciones para la próxima Copa Libertadores, ¿no? Exactamente. El tema de bueno, va a haber multa económica, Seguro. sin dudas que va a haber. Ayer pasó Y de todo. Ayer pasó de todo y cosas que no se vieron Sí. y que no se han contado. Cosas que algunos periodistas en sus respectivos programas están contando lo que vieron. Yo en esta situación me guío por lo que cuentan los colegas, porque yo ayer no fui al campeón del siglo, vi la transmisión por televisión y muchas cosas se vieron, como petacas de vidrio que cayeron al propio campo de juego. Hago paréntesis, pasa absolutamente casi todos los fines de semana, con botellas de plástico, siempre, encendedores, monedas, a veces de vidrio, no siempre. Pero pasa siempre. Allá en el campeón del siglo pasó lo que pasa siempre y pasaron cosas peores. Y pasaron cosas... Hubo algo de golpes de Hubo puños. golpe de puño en la Henderson. Se volvió a repetir esto de que hay mucha gente de Peñarol que habitualmente va y es butaquista, que dice que en los partidos de Copa hay gente que no está los fines de semana. Hay gente diferente en los partidos de Copa buscando otro tipo de cosas que no escapa solamente ver el partido. Ayer... hubo golpe de puño atrás del banco donde está Diego Aguirre y los suplentes de Peñarol. ¿Entre hubo propios golpe hinchas? Entre propios hinchas, o algún hincha que algo dijo y aparecieron 3 o 4 encapuchados. Ya cuando aparece alguien que no deja ver su rostro en una tribuna que es 90% de butaquistas y que van siempre, y a la seguridad de Peñarol, a la seguridad del estadio le tiene que llamar la atención. Bueno, estas 3 o 4 personas llegaron hasta el lugar de Se formación. habla también, y no solo en Golpe el de partido puño. de anoche, sino mucha gente que está entrando a los escenarios, que están en la lista negra. O sea, alguien los hace entrar, evidentemente, porque no pueden fallar los aparatitos de la lista negra siempre en la puerta de los escenarios. Sí. O sea, alguien los hace entrar. Por eso te digo, que hay muchos butaquistas diciendo, los partidos de Copa hay gente que habitualmente no viene, gente que está en acciones complicaditas, que no se dejan ver, no se dejan ver el rostro, y después el intento de ingreso Eso de es 10, insólito 12 e hinchas inadmisible. de Peñarol al vestuario de los jugadores, ¿no? Que la seguridad privada de que tuvo Peñarol impidió que pudieran y la ingresar. policía, tuvieron que llamar pero a la si no policía. estaban ahí casualmente, ¿no? Porque era un partido de muchísima gente, a veces acompañan a las propias familias de los jugadores a retirarse. Si no había alguien de la seguridad ahí, por un instante, ¿qué pasaba con esa gente encapuchada? Y se metía para dentro del vestuario. Pero aparte, impune totalmente, ¿no? Desde una tribuna a la otra, bajar a lo que es la callecita interna que está del otro lado, hasta donde llegan los ómnibus de las delegaciones, y por ahí intentaron ingresar. Entonces, ya Peñarol es un caos Que institucional, aparte, no solo la deportivo. gente no lo tiene por qué saber, pero esa zona del campeón del siglo que tú estás mencionando, donde llega el ómnibus de Peñarol, nosotros como prensa que vamos todos los fines de semana a trabajar, no ingresamos No. si no mostramos una identificación Totalmente. correspondiente, y no sirve solo la identificación de periodista. Tenés que estar autorizado que estés a estar autorizado ahí. para entrar. Entonces, ¿cómo entra gente encapuchada, con señales de violencia? Obviamente. Yo me cuido en lo que digo porque después los recortes pueden ser fatales. ¿Cómo entra esa gente ahí? Y bueno, es algo que Peñarol internamente tiene que solucionar, ¿no? Ayer es un problema gravísimo. Imagínate que estos tipos hubieran entrado al vestuario. O sea, se arma una batalla campal entre los jugadores y los hinchas. Que a veces están Porque hasta los obviamente hijos de los se van jugadores, a veces hay niños Pero hay mucha chiquititos. familia esperando ahí. Exacto. De hecho, ahí al hall, a la parte esa, bajan muchos hinchas a esperar a los jugadores para sacarse fotos después. Que ayer lo que menos quería el hincha de Peñarol era sacarse una foto con algún jugador, ¿no? Lo primero que quería era irse. Pero muchos familiares bajan hasta ese sector a esperar a los jugadores, los hijos de ellos, los familiares, las esposas. Podría haber sido caótico. Peñarol tiene un problema deportivo, obviamente, donde fracasó en este primer semestre del año, y me parece que institucionalmente hay señales de que se le están escapando las cosas, ¿no? Agresiones en la tribuna, gente de la lista negra que ingresa al campeón del siglo, estos hinchas que ingresan hasta la puerta del vestuario como si nada, y justamente en la puerta del vestuario se los detiene. Podría haber sido mucho peor. Me parece que Peñarol está necesitando urgentemente que empiece el Mundial para
meterse para adentro, tomar decisiones, hay que ver quién toma las decisiones, vuelvo a decir, acá los principales caras visibles obviamente son Ignacio Rubio y Diego Aguirre, los dos se van a tener que sentar y ver qué fuerzas tiene uno, qué respaldo sigue teniendo el otro. ¿Tenés algo de información de cómo está la dirigencia en este momento? Muy dividida. Exacto, a eso iba, no me refiero al sector de oficialista, ¿no? Muy dividida. ¿Has llegado a tener contactos? ¿Le has preguntado a algún dirigente qué posición tiene? He tirado un par de mensajes, momentos de cambio, ¿no? Exacto. Los resultados avalan que es un momento de cambio. Ya hay, obviamente. Bueno, hay que decir, ¿no?, que intentamos hablar con algún dirigente, ninguno todavía quiere salir a hablar. No. Pero la dirigencia está bastante dividida, ¿no? Sí. Es más, te digo, yo he tenido la chance de hablar con algunos dirigentes muchísimo antes del partido de anoche, lógicamente. Mira, en la apertura te diría, ya. En el prácticamente cierre de la apertura. Y algún dirigente importante ya quería cambio. Bueno, hasta quería cambio en el apertura. Sí. ¿Sabes cuándo? En un partido que fuimos a Florida, que evidentemente fue contra Boston. Claro. La diferencia de este momento con el que vos decís es que los que querían cambio no es que no se animaban a decirlo. Muchas veces lo quieren y no lo dicen, Ahí está. El tema de esbozarlo o decirlo... O declaran distinto. Claro, pero sentían en la interna que iba a ser innecesario porque Aguirre seguía siendo Aguirre y seguía cediendo la espalda y que no iba a tener andamiento esto de levantar la mano y decir yo propongo un cambio. Ahora me parece que esto es diferente. Se ahondó el tema de la decisión de tener un cambio y ahora sí me parece que a fuerza de resultados, a fuerza de lo que pasó en estos últimos meses y sobre todo lo que pasó ayer, le genera ese ímpetu de levantar la mano y decirlo. Yo no sé cuándo va a ser la próxima reunión directiva de Peñarol, pero yo creo que la próxima directiva de Peñarol sí va a haber manos levantadas para proponer un cambio. Sí, hoy no hay reunión de directivas. Generalmente las directivas son al otro día de los partidos, ¿no? A veces se corren, como le pasó a Nacional, que prefirió hacerla luego del partido de la Copa Libertadores, y me parece perfecto, porque de nada servía hacerla antes si a Nacional le hubiese pasado, por ejemplo, lo mismo, ¿no? De que existiera esa catástrofe de que quedara también eliminado de la Sudamericana. La directiva de Nacional cambió la reunión y fue en la pasada jornada, fue ayer. Dice que estuvo complicada también. Que estuvo complicada también, Mirá. que estuvo muy fuerte. Está complicado los grandes, ¿eh? Pese a la clasificación a la Copa Sudamericana. Mamita. Ahora, Peñarol todavía no tiene fecha de reunión, no va a ser en esta jornada. Sí. Va a haber momentos complicados. Aparte, Peñarol va a jugar el próximo lunes. El lunes en el Campeón del Siglo con Central Español. Español. Del siglo. Sí. A medida que ustedes tengan vocecitas, vamos a ir repasando la palabra. Ayer hay que resaltar una cosa, ¿no? Sí. A diferencia de Nacional. Los jugadores, Diego Aguirre y los jugadores... A ver, por Copa están obligados, ¿no? Sí. No es un tema de aplaudirlos porque hablan. Pero a nivel local generalmente ¿Cuando te se fuiste, los escucha... viste en zona mixta hablando también? No, yo me fui rápido. Ajá. Terminó el partido y me fui. Es más, creo que no... Porque viste que en el campeonato uruguayo cuando pierden, la verdad hay que destacarlos. Los jugadores de Peñarol tienen la amabilidad y paran en la zona mixta. Por eso te digo que... En Nacional también pasa, pero en Peñarol por la particularidad de cómo está... que tienen que salir por ahí obligatoriamente. En Nacional tienen otros lugares para poder salir. Perfectamente pueden meterse un gorrito en la capucha y salir y no hablar. Pero a lo que voy, que el campeón del siglo no tiene otra salida. No. Y hay que destacarles que por lo menos paran absolutamente Siempre todos. El parque tiene otras salidas, entonces por zona mixta, Sí. si bien siempre hay jugadores que paran, tienen también otras salidas por si no tienen ganas de ir a la zona mixta. Pero hay que marcar que en Nacional se habla mucho menos de lo que se habla en Exacto, Peñarol. sí, desde hace en la años. victoria y en la derrota. Exacto. De hecho, el último partido, la última derrota de Nacional, que no fue Sí. esta última de Copa, el único que habló fue Baba en conferencia y que después Coates en zona mixta. Sí. Después lo demás decisión no hablaron. grupal de los Lo de jugadores. Peñarol es dan la cara, hablan y dicen, y bueno, ayer habló Aguirre, hay respuestas que... Aguirre, la verdad, yo esperaba otra conferencia de prensa, ¿Cómo que? A ver. esperaba un poquito más de autocrítica, de análisis futbolístico del último tiempo, pero Aguirre puso encima de la mesa las lesiones. Y cuando bueno, yo suena escucho como a a eso, único. que lo vamos a tener también y lo vamos a escuchar, Sí. y responderle de manera totalmente diferente, la verdad me hizo bastante ruido. Pero qué mejor que la gente escuche al técnico de Peñarol una A ver, vez escuchamos. de haber quedado eliminado también de la Copa Sudamericana y haber perdido nuevamente en el campeón del siglo. Esto dijo el técnico Carbonero. Yo mientras escuchamos a Aguirre me voy a sacar la campera. El fútbol te da golpes duros, te da derrotas que las sufrís, obviamente, porque no debe haber nadie que quiera ganar más que yo. Pero bueno, también hay que asimilarlo como parte de esto y
asumir responsabilidad absoluta, por supuesto, y bueno, hay que mirar lo que viene, pero bueno, es un momento, la verdad, complicado, porque no quedamos fuera de uno de los objetivos. Hay una pregunta muy buena de alguien que le pregunta si va a seguir. Se hace el distraído y no responde. El competir a nivel internacional, y para eso comenzamos el año, pero bueno, también no quiero volver a hablar de los problemas que tuvimos, porque después era más excusa, pero es una realidad. Entonces, repito, tiene lógica todo lo que ha pasado futbolísticamente por todas las dificultades que tuvimos. Bueno, ahí en esa parte no estaba la pregunta, pero se la contamos a la gente, de un colega, no recuerdo el nombre ni para qué medio estaba, que le pregunta como si tenía fuerzas para seguir, si iba a seguir, si estaba en tela de juicio su continuidad. Y él le responde: siento que el equipo hoy salió a jugar, o sea, analiza dentro de todo la situación deportiva del equipo anoche frente a Santa Fe. Y el periodista muy bien, porque ve que no le responde y le dice: pero te pregunté, y no le responde. Y dice, esa fue la respuesta. Esa fue la respuesta. Y después otro colega, creo que es Rafa Velasco de Radio Universal, le pregunta si tiene ganas para seguir, y dice: esa pregunta ya la respondí. Pero que no de la hecho respondió. no la había respondido. Por eso, me parece que es el principal protagonista que debe ver qué decisión va a tomar. Hoy también vuelvo a decir lo mismo, también entendería en este caso a Nacho Rubio, más allá de que no me gusta el corte de proceso, no me gustan los presidentes que están cambiando los técnicos, no me gustan los presidentes que se contradicen con acciones sus palabras, pero en este caso yo entendería a Nacho Rubio, sí, que creo que no va a pasar. Pero no es algo a destacar, Emiliano. No, yo no estoy destacando. Sería yo lo más digo, lógico. lo entendería, no lo criticaría, no le diría, pero hasta hace una semana venías diciendo lo contrario. No le criticaría eso. Es que nunca pudo haber dicho lo que dijo, porque no podés asegurar. Bueno, pero eso es otra cosa. No podés asegurar presidiendo a uno de los dos equipos más importantes del país en la situación deportiva que estaba Peñarol en la temporada. La reitero porque el hincha lo siente. Perdió el campeonato uruguayo pasado con su tradicional rival, de hecho, donde tuvo todo para ganar la tabla anual. Sí. Lo perdió. Arranca el año, tiene una apertura malísimo. En la Copa Libertadores no gana un partido. Hace la peor Copa Libertadores en la historia de Peñarol. De este siglo, ¿no? Porque hubo Copa Sudamericana, ¿te acordás? El 0 punto de 18. Ahora 3 puntos de 18, no ganando ningún partido, no ganando de local. Teniendo como manotazo de ahogado, como premio consuelo, meterte en la Sudamericana. Y tampoco lo podés hacer en tu casa, respaldado con toda su gente y con el debe. Y tenías enfrente un rival que la verdad no era un cupo. No. Entonces, la verdad, es un fracaso estrepitoso, peor que el de Nacional. Pero de hecho, y no podés asegurar la continuidad de un técnico, sea quien sea. De hecho, le pasó a Flavio en Nacional, cuando contrató a Jackson Viera, que dijo: yo ahora tengo técnico hasta el final de mi mandato. Y bueno, la realidad deportiva fue otra y no pudo bancar esa entendieron oportunidad con los resultados. Después se puede criticar o no la decisión, se puede coincidir o no. Ahora, por eso vuelvo a lo mismo. Yo entendería una decisión contraria a lo que se viene manejando de Ignacio Rubio. Yo creo que el principal, el que hoy tiene que agarrar la voz de mando es Diego Aguirre y rápido, ¿no? Sí. Y rápido, y cortar por lo sano, rápido, quizás en 48, 72 horas decir: yo voy a seguir. Esta mañana venía escuchando a Martín Charquero en Carve Deportiva y él aseguró, porque hubo rumores, lógicamente, anoche, ¿no? De que Aguirre había puesto el cargo a disposición, de que seguramente Aguirre no continuara en el cargo, ya se empezó a especular con el nombre del regreso de Mauricio Larriera. Yo lo escuchaba a Charquero y Charquero... hizo lo que tiene que hacer un periodista, ¿no? Enviarle mensajes a Nacho Rubio, preguntarles. Y claro, Charquero explicó que según la respuesta de Rubio, el cargo no estaba en duda, que lo va a mantener pese a lo que haya pasado anoche, aunque haya sido un bochorno, que Aguirre no le había puesto el cargo a disposición. Ahora, yo a Martín le creo, porque aparte es un gran profesional, pero no se me borra de la cabeza cuando, con otros temas, ¿no?,
Ruglio declaró: a veces mentimos para el afuera. Sí. Y a veces pasan cosas distintas a la que él dice. Entonces, la verdad, yo no sé si él le dijo la verdad a Martín. Y bueno, lo que Y pasa no es lo que sé. capaz que todavía no hubo una charla mano a mano entre Aguirre y Nacho Ruglio, que debería haber en estas horas. Hoy el que O capaz tiene que Aguirre demostrar no se lo fortaleza- comunicó a Ruglio. Y Y, capaz que lo Aguirre está- sí lo dijo en su entorno. O lo está pensando O y lo no se sabe lo su dijo a familia nadie. y trascendió O se la va a tomar información, 4 o exacto. 5 días para evaluar la fuerza que tiene. Hoy Porque hay que estar en el lugar de Aguirre también para volver a pararse allí en el campeón del siglo luego de todo lo que ha pasado. Aparte de lo que yo te decía hace E un irse rato. quizás con una imagen muy distinta a la que tiene en Peñarol. Porque, a ver, si se queda Aguirre, ¿puede ser todavía campeón uruguayo? Y sí, Y claro sí. que puede. Pero borra también todo- puede no serlo y completar 2 campeonatos consecutivos. Sí. Desde que retornó Aguirre a Peñarol, son más los campeonatos perdidos que tiene que los ganados. Y es una realidad deportiva. Y que se enoje quien se enoje, pero yo estoy dando números. Yo estoy dando números que son reales. Nacho Ruglio se me enojó en su momento porque en su mandato, según su estadística, tiene números favorables, pero el hincha de Peñarol no lo cree así porque se fija en los números y tiene más campeonatos uruguayos perdidos que ganados. Mirá Entonces, la realidad deportiva para el hincha de Peñarol no es lo que piensa, no Mirá es, los no es números lo que de siente. la producción preparó los números de Aguirre hasta ahora en este primer Sí. semestre. En el torneo de apertura, 8 partidos ganados, 3 empatados, 4 perdidos, 27 de los 45 puntos que Posibles. disputó, claro. Después en el Libertadores, 3 empatados, 3 perdidos. No ganó, 3 de 18 puntos posibles. Y en el intermedio va a 2 partidos ganados. El intermedio es lo que le viene salvando con respecto a los puntos en disputa Bueno, y pero lo que van 2 ganó, fechas ¿no? nada más. 2 partidos del Sí. intermedio. El intermedio, aparte que es más allá de que es un torneo importante para generar puntos para el anual. Lo si positivo vos es que ganás el enfrentó a intermedio, 2 muy buenos equipos, ¿no? Sí. Aunque Defensor no estuvo el fin de semana 2 pasado a la partidos altura ganados. del partido. Después, en el apertura ganó a Torque, Deportivo Maldonado, Nacional, Albion, Cerro, Boston River, Progreso y Cerro Largo, empató con Danubio, con Juventud y con Defensor Sporting, perdió con Central Español, Racing, Liverpool y Wander. Y bueno, los resultados de la Libertadores, que ya lo sabemos que no pudo sumar a 3 en toda la Copa, no pudo ganar en el campeón del siglo, y eso al hincha de Peñarol, Lo pone loco. que en su momento era aquellos años sin perder en el campeón del siglo, que se había hecho fuerte como local, y el campeón del siglo era una fortaleza, que se vaya de la Copa Libertadores sin poder haberle ganado, que aparte, más allá de Corinthians, los otros 2 rivales eran... Y a Corinthians, ponele que te quedaste con ese gustito de los últimos Sí. 15, 20 minutos, pero fuiste a buscar algo que se te escapaba entre las manos, que era la clasificación, ¿no? Sí, yo creo que también el club tiene que rever, porque esto no es decisión de Aguirre. Bueno, no sé si no es decisión de Aguirre, porque yo recuerdo cuando Bueno, Aguirre llegó Aguirre que tiene dijeron les muchas- voy a dar las llaves sí, del club y que obviamente. tenga injerencia absolutamente de todo. Pero lo cierto es que, claro, el tema sanidad de Peñarol que no informa... Porque a Nacional le achacamos el tema de la atención a la prensa, del no hablar, un montón de cosas. Pero el tema sanidad Nacional lo informa. Entonces nosotros no especulamos sobre situaciones sanitarias de futbolistas. Peñarol no informa de sanidad, decisión 100% del club. Desconozco si es del club o a pedido del técnico Diego Aguirre. Pero el hincha también está molesto con eso. También se pregunta. Porque, a ver, a nosotros... Y no nos incide nada, nos hace elaborar un poquito más, pero a la información llegamos de qué le pasa a los jugadores, de por qué están ausentes. Pero el hincha, el socio más que nada, que es el verdadero dueño del club y el que tiene voz y voto y el que paga una cuota social mes a mes, y se pregunta qué le pasa a los jugadores. De Brandon Álvarez, por ejemplo, que es una joyita del club, se preguntan qué le pasa a Brandon, que ya tuvo un desgarro y ya van como, no sé, 3 desgarros más o menos de recuperación. Sí, tuvo pubalgia, pero ¿por qué? Porque lo averiguamos, pero el hincha se pregunta, el hincha quiere escuchar a un responsable que cuente esas situaciones, y eso no pasa en Peñarol. No. Y la verdad que eso creo que es una falla del club, algo a rever, porque el hincha se enoja muchísimo, y vos ves los comentarios que hay cuando el equipo sube los convocados. Claro, y se entra a preguntar y fulano y mengano, y tampoco está bueno para los jugadores, porque a veces los jugadores están atravesando una situación sanitaria complicada y se tienen que fumar que le pongan un montón de cosas, que les están robando la plata, que vino para tener vacaciones al club, y estaría bueno que el jugador también se sienta respetado. Sí. Y no se puede sentir respetado porque el club no informa qué le pasa. Yo creo que hoy pasando raya, que es el momento de pasar raya, ¿no? Porque se viene el parate, tenemos el parate de la vuelta de la esquina. Creo que Peñarol obviamente falló lo futbolístico, falló en contrataciones, mucho jugador que vino falto de fútbol y se terminó recuperando y adquiriendo fútbol dentro de los propios campeonatos.
Eso conllevó a las lesiones. Dentro de las lesiones, lo que manejaba Ana, el apurar determinados procesos. Se apuró a Angulo, se apuró a Daria, se apuró a Lemos, se apuró a Gularte, se apuró a muchos jugadores. ¿Cuántos partidos llegamos a decir, o los propios protagonistas decían, fulano está para 30 minutos, fulano está para 60, fulano y Mengano no pueden completar 90 minutos, hay que hacer rotación? Hay muchas aristas donde Peñarol ahora en el momento de pasar raya tiene que... Por eso es importante también informar de las lesiones, porque a veces, y acá le doy la derecha a Aguirre, y a veces él tiene la explicación de por qué tal futbolista que el hincha lo pide, por qué juega 30 minutos y no juega 90. Entonces estaría buenísimo informar para que el hincha también sepa de que Aguirre, no sé, no es un termo, ¿no? Que no Claro. está obsesionado con determinado jugador, que es porque tiene una situación sanitaria. Igual. Después podemos especular o tener información de por qué algún futbolista juega más, otro juega menos, si es por gusto futbolístico, si es porque él lo entiende importante o por cualquier otro tema secundario. Pero la realidad de las lesiones estaría bueno porque también aliviana al futbolista de que tiene que estar escuchando reproches y no me digas que lo leen, que no le llega, porque absolutamente todo leen y todo llega. Mata la suspicacia y el que genera. Bueno, te recomiendo que le sí. hagas una recomendación a la gente para después volver y seguir escuchando Sí, palabras de porque protagonistas. después de la ayer. recomendación que le vamos a hacer, quiero escuchar a Matías Arezo, Sí, ¿no? yo Ese también. contrapunto que tuvo con respecto a la actualidad deportiva del club. Aguirre dijo las lesiones y vamos a escuchar a Arezo que dijo absolutamente todo lo contrario luego de estas recomendaciones que tenemos para hacerles del Brau. ¿Qué es mejor, el candombe o la murga? ¿La torta frita o los churros? Nosotros no sabemos. Lo que sí sabemos es que para cobrar tu sueldo, mejor en tu banco. Es mejor porque abrís tu cuenta 100% online y porque tenés la nueva tarjeta internacional Brou Recompensa Mastercard Débito. También es mejor porque tenés adelanto de sueldo sin intereses. Y es mejor porque tenés la seguridad y confianza de siempre en el banco de siempre. Abrí tu cuenta sueldo a través de eBrow. Te lo repito, tu sueldo mejor en tu banco. Banco República, nuestro banco país. Seguimos adelante en Fix